Seguimos con el prefacio. ¿Qué es? ¿Qué es un curso de milagros? Dice, como el propio título lo indica, el curso está organizado de principio a fin como un recurso de enseñanza. ¿Qué es? Es un recurso de enseñanza. Se compone de 3 libros. El texto, que tiene 766 páginas. El libro de ejercicios con 523 y el manual para el maestro, que consta de 102. El orden que el estudiante debe seguir al usar los libros y la manera de estudiarlos depende, en cada caso, de sus necesidades y preferencias personales. El programa de estudios del curso se planeó meticulosamente y se explica paso a paso, tanto en el orden práctico como el teórico. El curso propone más énfasis en la aplicación a la práctica que la teoría, y más en la experiencia que en la teología. Aquí ya nos da unos tips muy importantes, ¿no? Nos dice, te lo puedes estudiar como tú quieras. Puedes empezar por lo lógico, lo ideal es que empieces como está estructurado, primero por el texto, que leas el texto, después los ejercicios y después el manual para el maestro. Pero depende de tu caso, tu personalidad, tus necesidades personales, puedes empezarlo como tú quieras. Y nos dice, lo importante, en lo que pone mucho énfasis, es en la aplicación práctica más que en la teoría. Lo que el curso te va enseñando te invita a practicarlo, a que lo uses, a que lo utilices en tu vida cotidiana, a que lo utilices para resolver tus problemas. No a que te lo aprendas de memoria, que hay que aprendérselo, que hay que estudiarlo, que hay que ir metiendo el texto en nuestra mente y que se vaya asentando ahí, pero no es lo importante es practicarlo más que, que tener la teoría pues intacta. Dice, señala específicamente que una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. ¿Qué quiere decir? Una teología universal es imposible porque en cada parte del mundo, del universo, se piensa diferente, se siente diferente, se actúa diferente. Lo que en una parte del mundo está bien, en la otra punta está mal. Eh, las filosofías, las maneras de aprender, las maneras de orar, las maneras de entrar en contacto con el ser interno son muy diferentes. Entonces, una teología, una religión universal es imposible por las características propias de las diferentes culturas, pero una experiencia universal, sentir la paz de Dios dentro de ti, sentir que eres uno con todos tus hermanos, eso sí es posible. ¿Cómo llegas ahí? Es lo que es diferente, pero llegar ahí es la meta, es el propósito. Y sigue diciendo, entre paréntesis dice manual, introducción a la clarificación de términos. Ahí es donde está eso que dice, una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Está escrito en el manual, en la introducción a la clarificación de términos. Sigue diciendo, aunque su enfoque es cristiano, el curso aborda temas espirituales de carácter universal. Lo que les decía. El curso habla de temas espirituales de carácter universal, que todos entendemos, que no importa la cultura, la filosofía ni la ideología que tengas, vas a entender o vas a sentirte identificado con este curso, aunque usa lenguaje cristiano. Habla de Jesús, utiliza el Espíritu Santo o en su lenguaje está la palabra Espíritu Santo y la palabra de Dios, Dios Padre. Entonces, habla de la Santísima Trinidad y son de los,
¿cómo se diría? De los seres de los que hablas, no, pues no son seres, pero son a los personajes que utiliza. Es el lenguaje y los personajes que utiliza para enseñarnos el camino. Por eso dice que utiliza un lenguaje cristiano o de carácter cristiano. Y sigue diciendo, subraya que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudios universal y que difiere de los demás solo en su forma. En última instancia, todos conducen a Dios. Que dice el mismo curso, el propio curso no se hace el especial, no se hace el importante, no dice yo soy el mero mero. Dice hay otras formas, otros estudios. Lo importante o en última instancia es que todas conduzcan a Dios. Y este curso lo único que difiere de los demás es en la forma de estudiarse, en la forma como se ha estructurado, en su lenguaje, si quieres decirlo así. Pero al final todos te van a conducir a Dios. Y sigue. El texto es fundamentalmente teórico y expone los conceptos en los que se basa el sistema de pensamiento del curso. Sus ideas contienen los cimientos de las lecciones del libro de ejercicios. Sin la aplicación práctica del libro de ejercicios que el libro de ejercicios provee, el texto queda reducido, en su mayor parte, a una serie de abstracciones que no tendrían la fuerza necesaria para producir el cambio de mentalidad que es la meta del curso. Fíjense, aquí ya nos dice otro dato importante que debemos de tener en cuenta, que no se nos debe de olvidar. El texto es fundamentalmente teórico, es la teoría. El texto nos da los fundamentos de lo que se trata el curso de milagros. Y los ejercicios son la práctica. Los ejercicios tienen mucha teoría, pero te conducen a la práctica. ¿Qué quiere decir? Más arriba nos decía que te puedes estudiar el curso como tú quieras, puedes estudiar puedes comenzar por el texto y luego los ejercicios. O viceversa, como se te acomode, pero desde mi opinión personal y desde los que tienen mucho tiempo estudiándolo, te recomiendan muchos o la mayoría que estudies primero el texto o por lo menos que hayas aventajado un poco el texto para que entiendas las frases que utiliza, qué es la expiación, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, cuál es la función del Espíritu Santo. Porque si llegamos a los ejercicios sin tener esas ideas básicas, no vamos a saber qué hacer, no vamos a saber qué significa, no le vamos a sacar el provecho a los ejercicios como debería de ser. No vamos a entender cuando nos diga, cuando nos hable de la expiación, si no tenemos esos cimientos, esas bases del texto, no vamos a disfrutar, no vamos a aprovechar, no le vamos a sacar jugo a la práctica de los ejercicios. Entonces ese dato es importante. Sigue diciendo, el libro de ejercicios quedaría reducido en su mayor parte a una serie de abstracciones que no tendrían la fuerza necesaria para producir el cambio de mentalidad que es la meta del curso. El libro de ejercicios consta de 365 lecciones, una para cada día del año. No es necesario, sin embargo, hacer las lecciones siguiendo este ritmo. Se puede, si se desea, dedicar más de un día a una lección determinada. Aquí hay un dato importante. El libro tiene 365 ejercicios. Se supone que es uno para cada día del año. Y nos dice aquí el curso. Si se desea, puedes durar más de un día en una lección si te gusta mucho. Pero bueno, escuché a José Luis Molina, mi maestro, a quien honro y a quien bendigo, que a veces hacemos de un ejercicio que nos gusta mucho más especial que otro que no nos gusta tanto. Y hay que estudiárnoslo sin especialismo, sin hacer más especial uno que nos guste mucho y hacer menos especial uno que nos cueste más trabajo.
porque entre los ejercicios va a haber unos muy fáciles, muy amables, muy amorosos, que nos llevan a un estado mental muy que nos gusta, que se nos hace tranquilo, que nos sentimos cómodos, que nos sentimos agradecidos ahí. Pero hay otros ejercicios que nos llevan a escarbar esas partes obscuras de nuestra mente, donde no nos gusta entrar, donde nos duele entrar, donde nos causa miedo entrar. Y, y hacer un especialismo de dedicarle más tiempo a un ejercicio y menos tiempo o saltarnos otro, pues no es una manera correcta, digamos, una manera templada de estudiarnos el curso. Entonces ahí como ese dato, ¿no? Dice, las instrucciones solo recomiendan que no se intente hacer más de una lección por día. El carácter práctico del libro de ejercicios queda subrayado en su propia introducción, donde se da más valor a la experiencia lograda con la práctica que a cualquier compromiso previo de carácter espiritual. Y nos dice, algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, ciertamente, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues, se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que demostrará que son verdad. Fíjense qué bonito nos dice y qué buen dato. No se te pide que las juzgues, no se te pide que las entiendas, simplemente que las uses. Si es que este ejercicio está muy raro, lo que dice no tiene sentido para mí, no importa. Aplícalo. Y aplicándolo, te vas a dar cuenta que es verdad. Cuando aplicando el ejercicio resuelvas un problema de tu vida, te vas a dar cuenta que es verdad. Dice, recuerda solamente esto. No tienes que creer las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a alguna de ellas. Nada de esto importa, ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Lo que yo les decía hace un momento. No excluyas ninguna. No tienes que creer, incluso te pueden caer gordas, te puede molestar lo que dice, pero no importa. Tú obedientemente ve y practica tu lección y le vas a sacar mucho provecho. Y tu vida, en el nombre de Cristo Jesús, va a cambiar para bien. Tu mente, junto con la mía, en el nombre de Cristo Jesús, va a cambiar para bien. Y vamos a ver un mundo totalmente diferente. Igual en la forma, pero lo vamos a vivir y lo vamos a percibir diferente. Que así sea. Y sigue diciendo, finalmente, el manual para el maestro, escrito en forma de preguntas y respuestas, contesta algunas de las preguntas que con mayor probabilidad pueden hacer los estudiantes. Incluye asimismo aclaraciones de algunos de los términos que el curso utiliza y los explica dentro del marco teórico del texto. El curso no afirma ser de por sí el final del aprendizaje, ni es el propósito de las lecciones del libro de ejercicios llevar a término el aprendizaje del estudiante. Al final se deja al lector en manos de su propio maestro interno, quien dirigirá el resto del aprendizaje a su criterio. Si bien al alcance del curso, el alcance del curso es muy amplio, la verdad no puede limitarse a ninguna forma finita, como se indica claramente en el párrafo que finaliza el libro de ejercicios. Este curso es un comienzo,
no un final. Ya no se asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. En lo sucesivo, oye tan solo la voz que habla por Dios. Él dirigirá tus esfuerzos, diciéndote exactamente lo que debes hacer, cómo dirigir tu mente y cuándo debes venir a Él en silencio, pidiendo su dirección infalible y su palabra certera. Y ya nos dice cómo termina el libro de ejercicios, ¿no? Y nos dice que este curso no es un final, que no importa cuando te termines de leer este libro, cuando termines de hacer los ejercicios, no va a terminar, va a comenzar, pero vas a comenzar con herramientas, vas a comenzar con una manera diferente de pensar, con una mente diferente. Ya no se asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. Aquí hay un dato curioso que algunos maestros dicen que no se deben hacer el libro de ejercicios más de una sola vez. ¿Por qué? Por esta frase que dice aquí. Este párrafo está en el final del libro de los ejercicios. Este párrafo que acabo de leer que dice, este curso es un comienzo, no un final. Ya no se asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. Y dice el maestro José Luis, pero ya te las aprendiste. O sea, ya no se van a asignar más lecciones, pero ya te las aprendiste. Ya no son necesarias otras lecciones, pero sí es necesario que te aprendas estas. Cuando ya te las hayas aprendido, ya no vas a necesitar más. Pero esa es la pregunta. Ya te las aprendiste. En lo sucesivo oyes solamente una voz, la voz que habla por Dios. Y este texto, junto con este libro de ejercicios, te van a entrenar tu mente para eso. Para que escuches la voz que habla por Dios. Y esa voz dirigirá tus esfuerzos, diciéndote exactamente lo que debes hacer y cómo dirigir tu mente. Qué bonito llegar a ese punto, en el que cierres tus ojos y escuches qué es lo que debes hacer, cómo dirigir tu mente. Y cuando debas venir a Él en silencio, pidiendo su dirección infalible y su palabra certera. Que así sea.